Una cosa que he notado que hacemos cuando estamos hablando en inglés es que nosotros los españoles hablamos el inglés demasiado rápido. Nos pasa sobre todo en España, aunque he notado también que pasa un poco menos en la gente latina. Aunque también tengo algunos amigos que son de Cuba y también hablan bastante rápido. Y eso simplemente es porque cuando hablamos el español tendemos a hablar, es una lengua que se habla bastante rápida. Y esto pasa mucho en el sur de España y en un país como Cuba. Y es que tenemos que entender que cuando estamos hablando en inglés, tenemos que hablar un poco más despacio porque la lengua inglesa se habla más despacio. Así simplemente como hablan los nativos y tienes que recordar que cuando estás hablando en inglés, estás hablando una lengua que es diferente y se habla mucho más despacio que cuando hablas el español. Es normal que hagas eso porque es algo que siempre has estado haciendo toda tu vida con tu propia lengua. Entonces, cuando estás hablando en inglés, tiendes a hablar con la misma velocidad porque crees que la otra persona, que puede ser nativa, habla de la misma forma. Pero si prestas atención, te vas a dar cuenta de que ellos hablan mucho más despacio. Como ahora lo que estás haciendo es aprender inglés, adquirir mucho más vocabulario, aprender cómo se forman las frases, te recomiendo que hables más despacio y que lo hagas de una forma consciente. Tienes que prestar atención a las palabras que estás diciendo y prestar atención a la pronunciación de esa palabra. Y de la única forma que puedes hacer esto mientras estás hablando es hablando más despacio. El hablar rápido es un error que he observado en mucha gente de habla española y que un error que yo también he cometido. Por eso ahora cuando hablo en inglés hago el esfuerzo de hablar mucho más despacio y eso me ha mejorado mucho mi pronunciación en inglés. Intenta hablar de forma más exagerada, mueve los músculos de la cara y si es necesario, observa de la forma que hablas en un espejo. Aunque al principio te pueda resultar difícil intentar pensar en lo que quieres decir, si estás utilizando las palabras adecuadas o la forma verbal adecuada, y con todo esto tienes que pensar que si tienes que hablar más despacio, lo que tú normalmente estás inclinado, pero tienes que pensar que la otra persona, sobre todo si es nativo, no va a notar que estás hablando a una velocidad más pequeña. Al contrario, va a apreciar que puede entenderte mejor y que estás hablando a la velocidad a lo que ellos están acostumbrados. El hablar rápido es una de las razones por la que se adquiere una mala pronunciación en inglés. Así que de ahora en adelante, cuando hables en inglés, intenta hablar mucho más despacio de la forma a la que estás acostumbrado, incluso si estás todavía al principio. Cuando formes las frases, concéntrate conscientemente en hablar mucho más despacio. Y esto te va a ayudar a concentrarte en la pronunciación de las palabras y con el tiempo vas a evitar muchos errores de pronunciación.